Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Padre, una vez más estamos en esta escuela de profetas, escuela de predicadores, esta comunidad de hombres y mujeres que se han comprometido contigo a proclamar tu verdad eterna, tu evangelio de salvación, tu mensaje liberador. Padre, continúanos equipando con tu palabra y con tu espíritu. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Esta escuela tiene el férreo compromiso de hacer cumplir el designio del Señor. Hermana Anita, bienvenida. Señor me la bendiga. El designio del Señor, cuando dice en el versículo 18, por toda la tierra se difundió su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Este es el objetivo de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Que las palabras de Dios lleguen hasta los confines del mundo. No hay de parte de Dios una salvación secreta. Por eso Dios siempre ha actuado en un monte alto. Eso habla de la visibilidad. Lo que Dios hace, lo hace para ser visto y oído. Y lo que Dios hace, que es para ser visto y oído, debe ser por tanto proclamado, anunciado. Y son los mensajeros, son los enviados de Dios los que han de llevar este mensaje. La Biblia, que es la revelación de Dios escrita, el mensaje que hemos de comunicar, la voz de Dios que hemos de promulgar, debemos comprender todo este proceso, porque al acto de la predicación le antecede una cadena de sucesos divinos humanos que debemos conocer, porque ese proceso debe continuar tomando vida en la experiencia de la predicación. Así que vamos a continuar con el tema que desarrollamos hace 8 días. ¿Quién quiere darme un resumen de lo que hace 8 días aprendimos? Evelyn. Más que todo se refirió a la mente de los autores y la revelación, que es la forma en la que Dios habló, la que Dios envió la palabra, ¿verdad? Y de la forma en que en principio fue, de la forma en que Dios se manifestaba para que nosotros lo entendiéramos. ¿Qué dijimos que era la revelación? La revelación era el medio en que Dios daba para que el autor se escribiera o inspirara la revelación que fue dada. ¿Qué dijimos, hermano? ¿Qué era revelación? Que era el pensamiento de Dios para el hombre. Muy bien. Hermano Carlos. No vine, hermano. Ah, no vino. No vine. Ah, vaya. El hermano de Rosado. No vine el martes, hermano. Santo Dios. Ah, pues aquí la hermanita. Tampoco vino. Tampoco vino. Santo Dios. El hermano Mayén.
La revelación es la transferencia de la palabra de Dios hacia los hombres. Ajá. ¿Y qué entendió usted por eso? De que cuando surge la revelación, primeramente surge tanto por la palabra como por el Espíritu, cuando es una revelación de Dios. Ajá. Pero, ¿qué es la revelación? ¿Qué es? ¿En qué momento se entiende la revelación? ¿Cómo le explica a usted la revelación? Le preguntan a usted, alguien que está predicando, mire, hermano, ¿y qué es la revelación? Deme a la hermanita. Donde Dios se da a conocer. Sí, es un medio a través del cual Dios se da a conocer. Pero la pregunta que quiero, el sentido que quiero enfocar de la pregunta es, ¿cómo es que se da la revelación? O sea, ¿en qué sentido tenemos aquí 1, 2, 3, 4? Empecemos. Algo que Dios quiere que nosotros compartamos. Muy bien. Es la forma en la que tratamos de entender a Dios. Ujú. Dios decide dar a conocer algo que quiere que hagamos. Cuando Dios decide dar a conocer. Muy bien. Muy bien. De la mente de Dios se transfiere a la mente del hombre. ¿Quién la aquí? La revelación es el medio por el que Dios nos da a nosotros una revelación por medio de pensamientos o sueños o alguna revelación que Él nos dé para que Él quiera que hagamos. Muy bien. Tenemos muy bien en generalidad la idea. ¿A quién? Vamos, hermanita. Kilómetro 10 presente, dice. Cuando primeramente Dios y el Espíritu se revelan al mismo tiempo para dar la palabra. Sí. Como han venido ustedes diciendo, a ese traslado, yo decía transferencia, pero a ese traslado de lo que Dios está pensando, lo que Dios está proyectando, cuando Él decide de manera libre, porque nadie lo obliga, amorosa, porque lo que Dios piensa es siempre algo bueno para nosotros, siempre. Los designios de Dios son de vida y de salvación para nosotros. Y cuando Dios está diseñando, proyectando, pensando, y lo transfiere, lo quiere dar a conocer, a ese traslado, diríamos así, de la mente de Dios a la mente humana, ese es el acto de la revelación. El acto de la revelación. Cuando Dios da a conocer al ser humano algo que el ser humano por sí mismo no lo puede entender. La revelación es necesaria porque el hombre por sí mismo no alcanza. De ninguna manera el ser humano podría accesar a ese conocimiento si no le fuera entregado por Dios. ¿Me van siguiendo, hermanitos? No es que el hombre, ahí tenemos una predicadora ya, pero me alegra que venga y escuche, porque miren, desde chiquitos, ellos van comprendiendo, ellos van entendiendo. Nos parecerá que no comprenden, pero sí entienden, hermanos. Desde el vientre de la madre, entienden. Y cuando Dios proyecta su propósito de amor, lo piensa y lo da a conocer, ese es el acto de la revelación. Lo que Dios revela
es algo que nosotros no hubiésemos comprendido o alcanzado por nuestros medios. No, la revelación supone nuestra incapacidad para accesar a lo que Dios piensa. Es un acto de gracia, por eso la revelación es un acto de gracia. Es un acto de gracia porque es lo que Dios decide en su misericordia compartirnos, revelarnos, mostrarnos para la salvación. Bien, vayamos ahora al cuadro original. Decíamos la revelación. Reconocemos, diríamos, tres modalidades de la revelación. La revelación que los estudiosos le han llamado la revelación natural. La revelación natural, Dios se revela en la naturaleza. Dios se revela en lo que ha creado. Romanos 1:20. Dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20 habla de la revelación. Ahí dice, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha mostrado, las cualidades de Dios se perciben claramente a través de lo que Él creó. La creación, no hablamos tanto como de naturaleza, porque muchos usan la palabra naturaleza como sentido de aquello que se hizo solito. Más bien hablamos de la creación, aquello que no existía y un día llegó a existir por la voluntad de Dios. Romanos 1:20 dice, lo invisible de Dios, su poder y su carácter, su poder y su divinidad. Dios y lo que Dios hace se da a conocer por medio de ¿qué? Por lo que Él creó. Contemplar, bueno, así lo dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste. Para el autor sagrado, lo que él contempla es obra de Dios, es la maravilla de Dios. La Biblia entonces reconoce que la creación misma habla de un ser. Todavía, fíjese bien, esta revelación por lo menos no es una revelación, diríamos tal vez, salvadora en el sentido que comunique un mensaje, porque realmente las estrellas no hablan, ni los mares, ni los árboles, pero sí revelan la existencia y el poder de un Dios al cual hemos de, diríamos, al cual hemos de honrar, al cual hemos de reconocer, al cual debemos de adorar. Y esto es lo que plantea Romanos 1:20. La revelación, Dios da a conocer su ser, eso es su naturaleza, su ser, y su propósito. De alguna manera en la creación percibimos, dice Romanos 1:20, tenemos una imagen muy destructiva, muy fatalista de la creación. Pero en este pasaje que hemos leído, la creación es mensajera del poder de Dios. La creación es mensajera de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos predican, anuncian la gloria de Dios. Por tanto, todo el que observe la creación
debe sentirse tomado, debe sentirse acogido por el mensaje que la creación proclama. Proclama el amor, proclama el poder, proclama la gloria, la grandeza de Dios. La creación entonces se vuelve un medio de revelación. Diríamos que la creación es profeta de Dios, porque anuncia la gloria y el poder de Dios. Pero claro, esa idea de la creación como mensajera de Dios no la hemos desarrollado muy profundamente, porque hay un desprecio abierto por la creación. Y la fe cristiana no ha sido capaz de valorar la creación como mensajera de Dios. Por eso las naciones occidentales son las que más están destruyendo la creación. Occidente, con toda su comprensión occidental de cristianismo, contribuye activa y pasivamente a la destrucción de la creación. Una creación que la Biblia nos dice que es mensajera de Dios. En otras palabras, estamos haciendo con la creación lo mismo que Israel hizo con los profetas. Destruirlos, matarlos, apedrearlos, aserrarlos, eliminarlos. Con la creación, miren, velar por la creación no es cuestión de misticismo terráqueo. Velar por la creación no es una mera cuestión de conciencia ecológica. Velar por la creación es respeto a la mensajera. Es cuestión de honrar a la profeta primera que Dios envió, que fue la creación. La creación es la primera profeta que Dios envía a proclamar su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Porque lo invisible de Él, dice Pablo, su eterno poder y deidad se hacen claramente manifiestas desde el principio de la creación del mundo. Entonces, el desprecio por la creación solo es desprecio por la palabra que la creación transmite. La creación transmite una palabra sin lenguaje, sin una voz perceptible, pero transmite un mensaje. No hay palabras en el sentido de que no habla un árbol, no habla un rillo, fonéticamente hablando no habla, no pronuncia un sonido acústico. Pero sí comunica una verdad, sí transmite un mensaje, transmite la grandeza, la gloria y el poder de Dios. El maltrato de la creación solamente es la respuesta que el ser humano da a todo lo que Dios nos envía. Aniquilar al mensajero, destruir al mensajero, sea la creación o, como lo veremos más adelante, sea un profeta enviado por Dios. Dentro de la revelación natural también hay otra cosa aparte de la creación en la que Dios se revela. Romanos capítulo 2. Dice Romanos, capítulo 2, versículo 14. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza, por eso hablamos de otro aspecto de la revelación natural, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón
lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Revelación natural. Ya vimos el primer aspecto de la revelación natural fue la creación. Se llama natural porque están allí en la naturaleza, en la estructura del ser humano. Ya vamos a diferenciar de la otra revelación. En esto que hemos leído, ¿cuál es el otro instrumento de revelación? ¿Cuál es? En lo que hemos leído. ¿En qué otro lugar Dios se revela? En lo que hemos leído aquí en Romanos 2. Romanos 2:14 en adelante. Donde Dios también se ha revelado. Aquí a este lado. Aquí a este lado. En la conciencia. La conciencia. Vuelva a leer, mire. El 14 dice, los gentiles no tienen ley, pero cumplen por naturaleza lo que la ley exige. De modo que ellos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Siguiente versículo. Porque estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como atestigua la conciencia es como el tribunal que Dios puso en nosotros para juzgar nuestros actos. La conciencia es un regalo de la revelación de Dios de manera natural, pues llamamos natural. Cuando nacemos, traemos una claridad sobre ciertas cosas buenas y malas que nadie nos la ha enseñado, que nadie nos la ha forjado. Simplemente desarrollamos una cierta comprensión de lo bueno y de lo malo sobre ciertos aspectos de la vida. ¿Y de dónde sale esto? Dice la Biblia, Dios lo ha puesto en nosotros. La conciencia entonces es un instrumento de revelación de Dios. Dios me habla en la conciencia. Dios me habla en la creación. Son los dos instrumentos de la revelación natural. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Preguntas hasta aquí? Hermano. Desde siempre, la conciencia no le vino al hombre después de haber pecado. La conciencia, Dios lo dotó con una capacidad de poder elegir. Y la conciencia es esa información divina que juzga en nosotros lo bueno y lo malo. En
en nuestro diseño, en el diseño base de nuestra estructura humana, Dios colocó ese tribunal que nos acusa o nos excusa. Es decir, nos dice, no hay problema, o nos dice, esto no está bien. Hay un algo en nosotros, y a eso que nos divide la realidad entre buena y mala, a eso se le llama la conciencia. Una especie de un juzgador interno que tenemos. Para la Biblia son formas de cómo Dios se ha revelado. Son formas de cómo Dios se ha dado a conocer. Ahora, pero aparte de esta revelación natural, que según este pasaje será criterio de juicio en el día último, será criterio para discernir la salvación y la condenación de aquellos que nunca oyeron el mensaje de Dios. ¿Sobre qué base Dios juzgará a aquellos que nunca oyeron el evangelio? ¿Sobre qué base Dios juzgará a aquellos que nunca oyeron hablar de Jesús? Pues lo dice Pablo, sobre la base de su conciencia. La pregunta en aquel día será, ¿seguiste tu conciencia? Señor, yo nunca oí hablar de Jesucristo. Sí, pero yo te puse conciencia. Por eso dice, por tanto, versículo 16, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona humana. ¿No oyó el evangelio? Muy bien, pero no lo excusa. No puede presentar, no es eso una razón que le exima del juicio divino. Porque si bien no oyó el evangelio, si bien no escuchó de Jesucristo, pero Dios le puso una conciencia para dirimir asuntos internos. Hermanito, el sonido ya repito. Diga, hermano. Y eso también abarca, por ejemplo, como para los antepasados que vivieran, por ejemplo, en esta tierra, los indígenas, que quizás no eran conscientes de eso, sino que adoraban otros dioses. Porque el cristianismo vino, supone, ahí en la era de Cristóbal Colón. Correcto, correcto. Para todo el ser humano que nunca escuchó la buena nueva articulada, que nunca oyó el mensaje del evangelio presentándole la obra de Cristo y que Cristo lo convocaba a una tarea. No, nunca lo escuchó. ¿Sobre qué entonces serán examinados aquel día? Pablo dice aquí, sobre la base de su conciencia. Ahora, la otra carácter de la revelación es diríamos, la revelación salvífica. Hemos hablado de la revelación natural en su parte de creación y en su parte de conciencia. Y aunque al final serán criterios para los que no oyen el mensaje, pero hay una revelación que Dios inició dentro de la historia, ya no dentro del ser humano como conciencia, o ya no en la creación, sino más bien dentro del tiempo y el espacio. Dios inició una historia de salvación. Dios comenzó un proceso de salvación. Y eso es lo que justamente narra la Biblia. Las intervenciones de Dios en la vida de los seres humanos a fin de revelarles un propósito redentor. Dios aparece desde Abraham, ahí comienza diríamos, una historia de salvación. Con Abraham Dios comienza un plan. Acompáñeme a Génesis. Capítulo 12.
Aquí en Génesis capítulo 12, Dios arranca un proceso, una historia de salvación en la vida humana. 12:1 dice la Biblia, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Fíjese la proyección divina en el versículo 3. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mire el plan salvador de Dios de bendecir a las familias de la tierra. Dios se propone un nuevo plan. Las cosas no resultaron como Dios las tenía imaginadas porque el corazón del ser humano es terco, es rebelde y siempre se enreda en sus propias locuras. Y Dios hizo una cosa, hizo otra y ninguna funcionó. Ni siquiera el diluvio como un intento de exterminar todo cuanto existía y volver a empezar, ni siquiera eso resolvió el asunto. Porque el capítulo 11 termina diciendo que todo fue por gusto. Los hombres volvieron a lo mismo. Entonces Dios entiende y habla consigo mismo, dice el capítulo 11, que el ser humano es por gusto, no se puede ya con el ser humano. Tomó una medida drástica como el diluvio y no funcionó. Ahora Dios se propone un plan distinto. Dios se propone bendecir a las familias de la tierra. Ya no exterminar la creación, no, bendecirlas. Porque el plan de Dios siempre es de bendición. Dios se propone bendecirlas, pero ahora Dios parte de un punto para llegar a la totalidad. Dios parte de una persona, Abraham, y luego de Abraham la cosa se va a extender un poquito más a su hijo Isaac, de Isaac a dos más que van a ser Jacob y Esaú. De Jacob y Esaú la cosa se va a extender un poco más y particularmente en Jacob se va a tomar una línea muy clara y en Jacob van a surgir 12 tribus, luego la nación de Israel, pero va a resultar en el camino que la nación de Israel termina traicionando el plan redentor de Dios. Israel termina negando el propósito de su existencia. Israel fue creado para bendecir a las naciones. Israel fue formado para ser un instrumento de salvación. Israel tenía que anunciar a las naciones las bondades de Dios. Pero Israel, en el paso del tiempo, fue traicionando el llamado, fue alejándose del llamado, hasta que un día Israel se convirtió en una religión y en un pueblo más, que se justificaba a sí mismo sobre la base de la elección, pero una elección que había perdido sentido porque Israel se había alejado del propósito divino. Frente al fracaso de Israel es que emerge desde Israel un personaje que es el centro de toda la historia y es Jesucristo. De la tribu de Judá emerge Jesús de Nazaret. Y justamente el Nuevo Testamento testifica, anuncia y proclama que en la persona de Jesús de Nazaret, Dios estaba cumpliendo el plan que se propuso en Abraham.
las naciones serán bendecidas ahora, no en la nación de Israel, sino en la persona de Jesús de Nazaret. Es en Jesús en donde se cumple toda la promesa de Dios a Abraham. Quiero hacer aquí un breve paréntesis porque ustedes saben que estas semanas atrás ha habido toda una pugna, una lucha entre el ataque que se están haciendo entre Hamas de Palestina, y el ejército judío, israelita, que están atacándose, y hay unas barbaridades cometidas ahí. Y en medio de todo eso se levantan voces, algunos reclamando el bombardeo indiscriminado de Israel hacia Hamas, hacia Palestina, y de cuántos niños mueren, de cuántas madres pierden a sus hijos, cuánta población civil dañada, y otras voces que no reclaman el bombardeo, sino que justifican las acciones de Israel sobre la base que es el pueblo elegido. Y que sobre esa base que es el pueblo elegido, hay de aquel que contradiga, que maldiga, que ataque, o que juzgue a Israel en lo que está haciendo, porque bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. De tal manera que si yo comienzo a juzgar a Israel por las acciones que está tomando, el juzgarle implica que yo estoy maldiciéndome en la mentalidad de ellos. Y quiero traer esta explicación porque no podemos estar pensando de esa manera como que Cristo no hubiera venido. No podemos pensar de esa manera como que el Señor no haya aparecido. Vamos a leer Gálatas, porque esta promesa que se cumple en Abraham, vean lo que va a decir el apóstol Pablo. Pablo va a hablar mucho sobre esto al respecto. Dice, Gálatas capítulo 3, ¿lo tienen, hermanitos? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y vaya viéndolo bien despacio. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron ¿a quién? A Abraham. Ya lo leímos en Génesis 12, ¿se acuerdan? Las promesas se le hicieron a Abraham y, como dice la Reina Valera, a su simiente, o la NBI, y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, oiga eso, sino a tu descendencia, tu simiente, dando a entender uno solo que es. Ahora la pregunta de Pablo es, la promesa fue dada a Abraham y a su simiente. Y Pablo se pregunta, ¿quién es la simiente de Abraham? Para Pablo no es Israel, es Cristo. La simiente, las promesas, lo que Dios le dijo a Abraham, dice el apóstol Pablo, ahora se debe aplicar a la persona de Cristo Jesús, pues Él es la descendencia, Él es la simiente de Abraham. ¿Estamos en esto, hermanitos? Es Cristo. Para Pablo no estamos hablando de un pueblo, sino de una persona. La descendencia de Abraham para la lectura cristiana del Antiguo Testamento no es un pueblo, es una persona, Cristo Jesús. Eso es lo que los evangelios procuran asentar una y otra vez. Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque
no podemos leer el Antiguo Testamento como que Cristo no haya venido. Si no, ¿para qué vino entonces? Pues, si vamos a seguir creyendo en el Antiguo Testamento como los judíos lo creyeron, entonces en vano vino Cristo. Al contrario, el Antiguo Testamento es palabra de Dios para nosotros porque lo leemos ahora en una nueva clave que se llama Cristo Jesús. Es decir, los cristianos reinterpretamos en el Antiguo Testamento. Y en esa reinterpretación, Pablo sostiene que la simiente de Abraham no es una nación, no son los muchos que salieron de Abraham, sino uno solo, que es Cristo Jesús. Y sigamos leyendo. Dice, versículo 21, si esto es así, ¿está la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se validaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Cristo lo prometido, oiga esto, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda ¿a quiénes? A los que llevan una determinada sangre, a los que hablan un determinado lenguaje o idioma, a los que tienen algún guacal o no en la cabeza, no, a los que creen. Para que lo prometido, para que lo que Dios le prometió a Abraham se cumpla en la vida de los que creen. Y sigue diciendo, versículo 26, todos ustedes, que está hablando los gentiles en Gálatas, son hijos de Dios mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Por tanto, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y oigan esto, y si ustedes pertenecen a Cristo, ¿qué son? Si pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y por tanto herederos según la promesa. Los herederos de la promesa de Dios a Abraham no es una nación, son los que creen como Abraham y los que creen en Cristo Jesús. Por eso, una de las cosas que más se lamentan de la generalidad de los evangélicos es ese apego enfermizo a Israel. Un apego nocivo y enfermizo. Hay toda una cultura evangélica que ha promovido el enamoramiento hacia Israel. Tanto que algunos quieren andar ya vestidos como que fueran judíos ortodoxos, dejarse crecer la barba como que fueran el Che, ponerse un bocal en la cabeza, andar unos trapos en el lomo como que fueran sacerdotes hebreos. Es decir, hay toda una idealización por la vida, la cultura de Israel. Hay como una idolatrización por Israel, porque todavía siguen viendo a Israel como que si Cristo no hubiera venido. Siguen viendo a Israel como que si Dios no envió a su Hijo. Siguen viendo a Israel como si nosotros no fuésemos Israel. Porque eso es lo que dice aquí. Somos nosotros la descendencia de Abraham. Por tanto, las promesas a Abraham: haré de ti una nación grande, te daré tierra, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y todo lo que promete en Génesis 12 son promesas a nosotros que creemos en Cristo Jesús. Quiero leer otros pasajes para luego pasar a otro tema.
Romanos, acompáñenme a Romanos. Romanos capítulo 2. Digo esto porque nosotros no tenemos fijación con ninguna nación. Nuestra fijación es Cristo Jesús. No predicamos ni a Palestina ni a Israel. Le predicamos a los dos que se conviertan a Cristo. ¿Me están oyendo, hermanos? Ese pueblo, tal como está hoy, no es ningún pueblo de Dios. El único pueblo de Dios es la iglesia. El único pueblo de Dios es el que cree en Cristo Jesús. Si Israel cree en Cristo, será pueblo de Dios. Pero si no, no es pueblo de Dios. Que no entendemos que a partir de Cristo las cosas son diferentes, pues. No sé cuál es la fijación enfermiza que tiene toda la generalidad evangélica contra una nación y a favor de otra. Vea Romanos capítulo 2, versículo 28. Lo exterior no hace a nadie judío. ¿Van leyendo, hermanitos? Ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es ¿dónde? Lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba el Señor y no la gente. ¿A qué judío alaba a Dios? ¿Al qué judío alaba a Dios? A aquella persona en quien el Espíritu ha hecho una circuncisión en su corazón. No tiene nada que ver con la exterioridad. No es lo exterior lo que hace judío a nadie. Ni la lengua, ni la ropa, ni el idioma, ni lo que se ponga o se quite la cabeza, ni la sangre, ni la cultura, ni la tierra, nada. Si alguien es judío ahora, dice Pablo, es aquel en quien el Espíritu ha hecho una circuncisión en su corazón. ¿Me están oyendo, hermanitos? Vamos a las preguntas. David y luego el hermano. Siervo, entonces a esos que no actúan conforme a la conciencia que Dios les pone, entonces nadie intercede por ellos, porque nosotros los creyentes en Cristo, es Jesucristo nuestro intercesor ante Dios, y ante ellos Jesucristo no será el intercesor a la hora de su llamado. No sabemos, posiblemente la gracia de Dios sea tan grande, ¿verdad? Porque el propósito de Él es bendecir, y aunque la Biblia no especifica si Él va a interceder por aquellos que nunca oyeron, no lo explicita el texto, pero conociendo a Dios que es generoso en amar, ¿quién quita que el Señor intercede por todos? Así es la generosidad de Dios. Si Él quiere salvar, que a mí. Hermanito. Hermano pastor, yo tengo una pregunta referente a lo que usted dijo, que Dios nos puso conciencia para que nosotros sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Sí. Bien, ¿será que Dios realmente nos puso eso realmente para que nosotros tuviéramos? Porque según Romanos 11:32, ese texto me ha puesto a mí un poco, no he entendido pues a qué se refiere
Romanos 11:32, cuando dice que Dios sujetó, dice, a todos en desobediencia para tener de ellos misericordia. O sea que Dios tiene que ver en que el hombre peque para después Dios tener misericordia. Realmente Dios nos metió a nosotros en este problema de que pecáramos para después Él lucir su misericordia. No. La Biblia deja muy en claro que Dios no incita a nadie al pecado. Dios no provoca ni conduce a nadie a la iniquidad. Pero en la Biblia debemos entender el concepto que subyace en la mentalidad hebrea de un Dios que es soberano total. Nada está fuera de, no digamos de la voluntad, cuando decimos voluntad, lo entendemos como que es lo que Él desea. No. Nada está fuera del alcance divino. Todo está bajo su señorío. Aún las cosas que pasan, que van en contra de su voluntad, aún esas están bajo su gobierno. Y muchas veces la Biblia va a formular de una manera un tanto extraña algunas afirmaciones, como estas que parecen darnos a entender como que es Dios quien provocó el pecado y luego para tener misericordia. Es como el caso de Faraón, que dirá el capítulo 11, cuando el texto dice Dios endureció el corazón de Faraón. Pero ¿cómo es esto que Dios endureció y que luego lo castigó? No, lo que sucede es, siempre les he enseñado yo a ustedes, que la palabra de Dios provoca dos reacciones en nosotros. Para poner más ejemplo, Cristo, que es la roca, Él es la roca, dice la Biblia. Pero para los que creemos, es roca de salvación, y para los que no creen es piedra de tropiezo. ¿Acaso Él los hizo tropezar? No. Ahí está la roca. Si usted quiere, construye su vida sobre Él, pero si no, le va a servir de piedra de tropiezo. Esto es como aquello, hermano, que una vez se dice, yo estaba bien, ¿para qué me dijiste eso? Cuando Dios me habla, cuando Dios me llama, siempre me pone en una disyuntiva. Cuando la palabra de Dios llega a mi vida, siempre me pone a una elección. Cuando yo estoy en el caminar de mi vida y Dios aparece en mí y me da una palabra, esa palabra siempre me pone en una disyuntiva. Yo tengo que elegir. Ahora, el asunto es este. Si yo elijo la palabra, encuentro en esa palabra salvación. ¿Ya? Pero si yo rechazo esa palabra y no la quiero, entonces esa palabra provoca en mí un endurecimiento. ¿Ya? O sea, Dios provocó endurecimiento de corazón, no porque Él hizo que se endureciera el corazón, no, sino porque esa palabra que Él me entregó, mis intereses, mi corazón, mi mentalidad estaba en otra realidad que consideré más valiosa que la palabra, y al optar por esa otra realidad, esa palabra que hubiera sido instrumento de salvación, se vuelve para mí en una palabra que me va a complicar. Y al final yo terminaré endurecido ante esa palabra. Le digo claramente, Él puso el árbol ahí directamente para que el hombre lo viera. Ahí estaba ya el pecado. Pero le dice al hombre, no comerás. Ahí está, si él quería tropezar o obedecer. Es que la palabra de Dios nos pone en disyuntiva, siempre.
Es que si la palabra de Dios no me pusiera en disyuntiva, fuera fácil ser cristiano. Si la palabra de Dios solo viniera para cubrirme y taparme lo que estoy haciendo, pues no había mayor crisis. Pero el asunto es que la palabra de Dios me interpela y me pone en una crisis, porque me pone en una elección. Yo debo decidir. Yo debo optar. Pero claro, la opción que tome van a ser dos resultados radicalmente distintos de mi futuro. ¿Me va siguiendo? La palabra, si opto por la palabra, quizá en el momento pueda ser para mí difícil, duro, doloroso y complicado. Pero al final será la experiencia más gloriosa que cubrirá mi vida. La otra opción, en el momento puede ser más placentero para mí, más cómodo, pero al final me traerá el daño más grande a mi vida. Y el problema es este, que cuando yo rechazo una palabra, se va haciendo en mí un pequeño callo, porque yo tengo que callar la conciencia, que es un aspecto que no les dije de la conciencia. Así como destruimos la creación, también destruimos la conciencia. La vamos petrificando. La conciencia se va yendo como de callos. Entonces hay un momento en que mi rechazo de la palabra me creó como una capa, una coraza, porque tengo que cubrirme. ¿Por qué? Porque no quiero estarla oyendo. ¿Ya? No quiero que me esté estorbando, molestando, porque me incomoda. Entonces, me pone un callo sobre la conciencia. Y luego viene otra palabra de Dios, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces mi corazón va llenándose de callos. Y hay un momento que ya no oigo la palabra. Entonces, ¿en qué sentido Dios me endureció? No en el sentido en que Él provocó el endurecimiento, sino que la palabra que me envió me puso en una posición en la que yo tenía que elegir, y al rechazarla caí en ese estado de endurecimiento. Pero no es que Dios motivó, no es que Dios provocó el endurecimiento en mí. ¿Me comprende, hermanito? Como el talón de Aquiles de Dios. Claro. Y si el hombre desobedece y viene a la misericordia de Dios, ¿no cree que ahí podemos estar cayendo como un jueguito con Dios y basados a la misericordia? Podemos llegar a tener, como dice Cayo, en la conciencia de que después nosotros siempre con la palabra nos vamos a cubrir, porque la palabra nos da solvencia, pues nos dice que Dios es misericordioso y que si desobedecemos y vamos otra vez a la misericordia. Si su vuelta a Dios es genuina y la experiencia de la misericordia es genuina, usted no puede agarrar de juego la misericordia de Dios. O sea, si nuestro volvernos a Dios, si un día, en esa dureza de corazón, Dios en su misericordia nos permite volver a Él, y volvemos humillados, quebrantados y confesándonos, Él tiene misericordia. Pero si es genuina, usted no está jugando. Ahora, desde el momento que alguien plantee, si está jugando, es que nunca se volvió a Dios. O sea, claro, nunca se ha vuelto a Dios. Nunca. Está en un círculo de religiosidad falsa. Porque si usted se vuelve auténticamente a Dios, Dios lo perdona. Pero se inicia en esa conversión un proceso de resensibilizar el corazón y el espíritu a las cosas de Dios. Y comienza a crecer hacia Dios, a amar hacia Dios, a anhelarlo de Dios. Pero si nunca se da ese proceso de anhelar lo divino, de anhelar la presencia, de amar la voluntad de Dios, se quiere decir que nunca se volvió a Dios. Estuvo en la iglesia, pero no se volvió a Dios, que es lo que siempre predico. Podemos estar en la iglesia y no significa estar en comunión con Dios. Sí, amén. Siervo, Dios le bendiga. En lo personal, yo veo que
que la creación, Dios siempre nos ha dado la capacidad de elegir. Y mediante la elección bueno, en mi caso personal, he ido viviendo, ya que desde el llamado que Dios me ha hecho, he visto siempre esos dos caminos, el camino del bien a través de su palabra y el camino del mal. Y cuando aquel varón habla acerca de jugar con la misericordia de Dios, porque sería como estar jugando con Él. Mas, sin embargo, en el caso personal, la creación de la conciencia en mí, siento que a través de la comunión diaria con Dios, va fortaleciendo mi conciencia y va aumentando el poder de elegir hacia el bien e ir desechando todo el mal, porque siento como que me va creando una barrera a la conciencia en cuanto al actuar o los pensamientos o los sentimientos malos que puedan salir de mi corazón. O sea que me va creando un escudo que voy bloqueando en cada acción que va saliendo o cada pensamiento que puede ir surgiendo en el diario vivir. Siento que la conciencia se va fortaleciendo aún más con mi comunión hacia Dios. Exactamente. Es que miren, Dios va a tener misericordia del que se vuelve genuinamente a Él. O sea, no confundamos entre aquel que entra a la iglesia para verse como hermano y el que se vuelve a Dios. Son cosas distintas. Estamos hablando del que se vuelve a Dios, no del que va a la iglesia. ¿Ven la diferencia, hermanito? Es que Dios no puede tener misericordia del que no vuelve arrepentido ante Él. Usted puede venir, de repente salió un tempito y de repente aparecer. Puede volver a entrar en algún momento a la vida de la iglesia. La pregunta es, ¿ha vuelto a Dios? Esa es la pregunta. Que son cosas distintas. Podemos volver a la iglesia una y otra y otra y otra. Pero la pregunta es, ¿hemos vuelto a Dios? Usted puede regresar al templo, a la iglesia, y decir, aquí vengo de regreso, quiero seguir trabajando. Y de repente desaparece otra vez. O aparece. Usted está aquí. Va a crecer, va a oír, va a venir, va a trabajar, va a servir. Pero la pregunta fundamental es entre usted y Dios. ¿Volverse a la iglesia, pero se ha vuelto a Dios realmente? Porque podemos estar en la iglesia sin habernos vuelto a Dios. Puede aceptarme de nuevo la iglesia, pero ¿me ha aceptado Dios de nuevo? Si le fallé, ¿le he pedido perdón a Él? ¿Sentí dolor en mi corazón de lo que yo hice? Es que a nivel de iglesia podemos andar ahí tranquilos como lechuga que no hemos hecho nada. Pues sí, pero eso a nivel de iglesia. Pero como esto, y la misión, y la predicación, y el servicio, y el poder de Dios, tiene que ver con los que están en sintonía con Dios. El activismo religioso puede sobrellevarlo alguien que esté aquí y no esté en paz con Dios. Lo puede sobrellevar. Pero el ser instrumento de Dios, el ser canal de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, tiene que ver con el que genuinamente se ha vuelto a Dios. Y que le ha dicho, Padre, aquí estoy. Como el hijo pródigo. Yo volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado. Entrar y salir de una iglesia no tiene nada que ver necesariamente con el tema de ser objeto de la misericordia de Dios como fruto de una genuina vuelta al Señor, de una genuina reconciliación con Dios. ¿Me explico ahora, hermanitos? Bien, más preguntas sobre lo que dije de Israel y todo esto. ¿Todo está claro? Usted habló acerca de la destrucción de la conciencia y que la conciencia se pone como una tipo muralla que no nos permite comprender la palabra. Y esto aplica a eso en el caso también, es algo que me da vuelta en la cabeza, en el caso de los fariseos. Al no comprender que Jesucristo era el enviado de Dios. Entran en una disyuntiva porque tenían que decidir entre sus pensamientos de la ley antigua de Moisés y lo nuevo que traía Jesús. Aplica sobre ellos eso. Exactamente.
es que aplicable a todo el que rechaza la palabra de Dios, sean quienes sean, estén donde estén, no importa el rango, el lugar, el país, el color, nada. La palabra de Dios pone ante Dios a todo ser humano por igual, y todos deben decidir ante esa palabra. Por eso, amados hermanos, cuando Dios le hable a usted, considérese dichoso y afligido. Dichoso porque Dios ha tenido misericordia y nos ha salido al paso pidiéndonos algo, hablándonos algo. Pero abatido porque hay de nosotros si rechazamos la palabra que en su misericordia Él nos ha extendido. No porque va a venir una especie de juicio que nos va a consumir, no. Porque el rechazo de la palabra me llevará a una vida que irá de tropiezo en tropiezo hasta autodestruirme. Ni siquiera Dios me va a castigar, yo me voy a autodestruir. Porque la palabra es una oportunidad de salvación que Dios me da para sacarme de ese camino de locura en que me encuentro y que voy a mi autodestrucción. Dios me quiere sacar de ahí y ponerme un camino de bendición. O sea, no quiero que estén pensando que, ay, rechacé la palabra, ya me va a mandar Dios un latigazo. No, hermanitos. La idea es esta. Todos, en la locura de nuestra mente, en el desorden de nuestro corazón, todos vamos a la autodestrucción. No es que Dios nos va a castigar. No es que Dios nos va a traer un juicio. No, nosotros solitos. Por la locura de nuestros pensamientos, de nuestras pasiones y de cualquier cosa más que haya en nosotros que es contrario al valor del Espíritu, nos va autodestruyendo. ¿Me entiende? Aparece con cáncer en el pulmón, no es que Dios se lo mandó, es el resultado de ser un fumador empedernido. ¿Castigo de Dios? No, es autodestrucción. Todas, fíjese bien, las cosas que usted ha sufrido en la vida, no se las ha mandado el Señor, usted las trajo sobre sí mismo. Decisiones, sentimientos, relaciones, opciones, consecuencias de eso mismo. No es que Dios, mi palabra, hoy te mando esta. No. Ahora, ¿qué es la palabra? La palabra es la iniciativa divina de pura misericordia de sacarme de esa locura y ponerme en un camino de vida. ¿Me explico? Cuando Dios me habla es que me quiere sacar de ese camino de autodestrucción y me quiere poner en un camino de reconstrucción, de edificación. Ahora, si yo rechazo esa palabra, pues yo quedo abandonado de manera definitiva a la locura autodestructiva de mi mente y de mi corazón. Pero cuando tomo esa palabra, yo encuentro que en el momento esa palabra va a representar un rompimiento con ese camino que yo llevaba. Y a veces el rompimiento va a ser doloroso, porque había una costumbre, ya estaba enraizada mi vida allí. Y desencajarme y romperme de mis raíces puede doler, pero me va a poner en un camino más glorioso, donde viene la bendición de Dios a mi vida. ¿Ya? La bendición es, no quiero el camino que llevas, yo te tengo esto. Esto es lo que yo tengo. Pero usted dice, no, yo aquí quiero estar, yo con ella quiero vivir. Vaya, pues, deja mi palabra. Pero ¿qué viene a su vida? Cuotas mayores cada vez más del dolor, de la destrucción, de la soledad, del vacío que va viviendo ahorita. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Quién preguntó por allá? Es como yo que me quiero poner de ejemplo, yo, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios que estoy en su obra. Quizá yo
una señora me decía que dejara de tomar, porque yo tomaba bien seguido todos los días. Y me decía, te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. Y entonces cuando me pasó esto del accidente pensé en eso, lo que me decía ella, que tenía razón. Pero ya vi que eso no fue verdad lo que ella me decía, que fue un castigo de Dios, sino que fue como así como decía usted, que uno mismo y no solamente exactamente, Emo tiene razón. Tuvo un accidente. ¿Lo castigó Dios como decir Dios le preparó eso? No. Es que la locura de tal acción va a provocar esa reacción. Lo va a conducir a eso. ¿Y a dónde más quiere que la conduzca? ¿A dónde más quiere que lo lleve una vida disoluta de libertinaje, por ejemplo? ¿Dónde más? Que agarró SIDA, ay, Dios me castigó. No, Dios no lo ha castigado por andar para arriba y para abajo chuceando. No. Dios no lo ha castigado. Es simplemente el resultado de su acción, nada más. Nada más. Y esto es válido en todo lo que Dios le diga. Cuando Dios se revela a nosotros, es porque quiere salvarme. ¿Salvarme de qué? Salvarme de la perdición de mi locura. Salvarme de la destrucción de nosotros mismos. Salvarme de las ataduras y ponerme en una vida de bendición, cubierto con sus promesas. La salvación de Dios es la alternativa que Él me propone a los caminos que yo tengo, a las decisiones que yo llevo, al empecinamiento de mi voluntad, a la esclavitud de mis sentimientos, al deseo de mi corazón. A todo eso, Dios me dice, yo tengo otro camino para ti. Y entonces, cuando pesamos las cosas y decimos, es que esto yo no lo quiero dejar, Dios tampoco obliga. Él lo deja. Él lo deja. Quiero terminar con un pasaje que creo que resume esto. Si no mal recuerdo, es 2 Crónicas. Capítulo 25. Fíjese esto, y cierro con este pasaje. Y hablando de eso, ya se escribieron ustedes, hermanos. Vaya. Vamos a llevar registro el próximo martes, hermano Pablo. Capítulo 25, versículo 5. Oiga esto, dice así. Amasías reunió a los de Judá y puso al frente de todo Judá y Benjamín jefes de 1000 y de 100 soldados agrupados según familias patriarcales. Censó a los hombres mayores de 20 años y resultó que había 300,000 hombres aptos para ir a la guerra y capaces de manejar la lanza y el escudo. Además, por la suma de 3,300 kilos de plata, contrató a 100,000 guerreros valientes de Israel. Todo estaba bonito para él. Va a la guerra, arma su propio ejército, contrata 100,000 y estamos hechos, estamos contentos. Pero de repente Dios habla. Y ahí cuando Dios habla es que todo se nos complica aparentemente. ¿Ya? Se nos complica porque debemos elegir. Y dice, versículo 9, 7.
Versículo 7. Pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos efraimitas. Si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Ahora viene la pregunta de Amasías, versículo 9. Amasías le pregunta al hombre de Dios: pero ¿qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? Y el hombre de Dios respondió: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. 10. Entonces Amasías dio de baja a las tropas israelitas que habían llegado de Efraín y las hizo regresar a su país. A raíz de eso, las tropas se enojaron mucho con Judá y regresaron furiosos a casa. Oiga esto. Todo estaba bien. Ay, qué lindo, estoy encantado, feliz. Pero de repente ellos dicen: eso no te trae tu felicidad. Ese no es el camino que yo tengo para vos. Ya pagó una elevadísima cantidad de dinero. Pues sí, contratar 100 hombres, 100.000 hombres. Póngale pisto a eso. Contratar a 100.000 hombres y ya pagados. Y Dios le dice: no quiero que vayas con ellos. Dios no camina con ellos. Yo no camino con ellos. Y claro, viene la pregunta: ¿pero y qué voy a hacer si ya les pagué? Cuando Dios dice que me pide algo, o le habla a usted y usted dice: pero Señor, si ayer le dije que sí. Señor, pero si ayer firmé. Pero si ayer me la entregué. ¿Qué hago? Que son las respuestas que le decimos a Dios. Señor, pero ¿y qué voy a hacer sin esto? Señor, pero si es mi amigo, yo no puedo faltarle. Es mi jefe. Es el mejor vecino que tengo. O es aquí, es allá. Y Dios le dice: sí, pero no. Pero y lo que ya di, déjalo. Mucho más te puede dar Dios que eso. Pero creer eso cuesta enormemente. Cuesta. Porque en nuestra reducida mente, es que como nosotros nos la llevamos de vivo y somos grandes tontos. Nos la llevamos que todas la podemos y son brutos. Nos la llevamos que no, si yo sé que me... Y nos agarran a gran pajerismo, ¿va? A darse en la trompa, man. No, usted no me diga nada a mí, yo sé. Que terminan destrompados. Que Dios aparece porque no nos quiere ver destrompados. Porque antes que llegue la desgracia a nuestra vida, Él quiere intervenir con su palabra. Y antes que este rey Amasías caiga delante de sus enemigos, porque va peleando junto con quienes Dios no está, Dios mejor se le aparece, le advierte, le quiere prevenir, porque lo quiere ver en victoria. Pero Él tiene que decidir. Honrar el compromiso que ya tiene y que ya pagó, o decirle a Dios: no me importa perder la amistad de 100.000 personas si garantizo tu amistad. Pero hay que decidir. Y claro,
Los otros iban, pero endiablados. Porque esto sí va a ser siempre. ¿No dice Santiago, pues? El que quiere agradar al mundo se hace enemigo de Dios. Y el que quiere agradar a Dios se hace enemigo del mundo. ¿Sí es cierto? Esa es la palabra. La finalidad de la revelación de Dios es sacarnos de la destrucción a la que lleva la locura de mi corazón y ponerme en un camino de bendición. La palabra me pone en disyuntivas, en elecciones. Hermanito, es que mira, si no tuviéramos que hacer elecciones, chiche fuera a obedecer a Dios. Si no tuviéramos que tomar opciones, si no tuviéramos que dejar Ur de los Caldeos, Egipto, encantados. Pero el problema es que la palabra de Dios siempre implica el rompimiento con realidades que las hemos hecho en nuestra vida. Y Dios me dice, eso que crees es tu vida, no será vida dentro de un tiempo para ti, será tu muerte. Pero yo te propongo un camino que será tu vida verdadera. Y esa es la elección en la que todos nos vemos envueltos cada día. Y es la palabra que debemos predicar, porque Dios quiere seguir salvando a otros que se están autodestruyendo. Pónganse de pie, hermanitos. Un principio espiritual para los que predican. Y es por lo que vamos a orar esta noche antes de irnos. No podemos predicar una palabra que estemos desobedeciendo. No podemos ser mensajeros de una palabra que no quiero recibir, que no quiero aceptar. Solo podemos ser mensajeros gozosos de la buena nueva cuando a esa palabra que Dios nos ha mandado la recibimos con gozo. Yo no sé qué es lo que Dios a usted le ha pedido, yo no sé, porque a mí me puede pedir una cosa que a usted no. A usted le puede pedir una cosa que a mí no. Por eso su preocupación no es andar viendo a quién más Dios le ha pedido esto o aquello, no, no. A cada quien Dios nos ha enviado una palabra muy personal. Nos la ha enviado en oración, nos la ha enviado a través de una predicación, nos la ha enviado a través de una lectura bíblica, nos la ha enviado a través de alguien que vino a orar por nosotros, nos la ha enviado de muchas maneras. Lo que Dios me pide a mí, quizás no se lo va a pedir a ninguno de ustedes. Lo que Dios le pide a uno de ustedes, quizás no lo va a pedir a nosotros. Lo que cuenta en este campo de la predicación es estar dispuestos a recibir la palabra que de forma personal yo reciba de parte de Dios. Y nada más. La receptividad gozosa de la palabra provoca en nosotros una predicación gozosa, porque estamos predicando aquello que hemos acatado en nuestra vida. Esta noche pídele al Señor un corazón noble que atesore su palabra. Si alguno de ustedes Dios les ha hablado alguna vez y les ha pedido tomar decisiones y le ha presentado seguir un camino, tomar opciones, acojan esa palabra de Dios, recíbanla. No la dejen ir. No la dejen pasar. No la rechacen. No la ignoren.
Porque en esa palabra que por el Espíritu han recibido, esa palabra es el camino de su bendición. Pero si la rechaza, usted se está exponiendo. Se está exponiendo al camino de destrucción que van a llevar sus decisiones. Y no vaya después en la crisis andar acusando a fulano, sutano, mengano. Solo aquella persona que aunque luche y batalle con Dios, pero al final termina diciéndole, está bien, Señor. Esa es la persona que con gozo se parará siempre, que con autoridad dirá siempre, allí a quienes predica, tengo una palabra de Dios para ustedes. Cuando el que predica no está recibiendo él la palabra, su predicación es tibia, seca, hueca, vacía. Ni siquiera quiere ir a predicar. Busca excusas para no hacerlo. Busca evadir, se esconde. Pero cuando al final termina recibiendo, acogiendo, abrazando esa palabra, esa persona se vuelve un poderoso hombre de Dios. Una poderosa mujer de Dios. Y lo que este mundo necesita son mensajeros y mensajeras acompañados por Dios, respaldados por Dios, que cuando predican, cuando interceden, cuando oran por los enfermos, cuando liberan a los endemoniados, cuando anuncian el mensaje, tienen un revestimiento glorioso de Dios en su vida. Y eso es lo que Dios quiere entregarles a ustedes, hermanos. El rey no le fue fácil aceptar, peleó, luchó. Y le preguntaba a Dios, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué hago ahora con estos? ¿Y qué con los que ya pagué? Quizás pueda luchar unos días con Dios, pero al final ríndase ante la palabra, porque eso es lo mejor para usted. Se enoje quien se enoje. ¿Qué quiere? ¿Estar en paz con su amistad y enemistad con Dios? ¿O amistad con Dios, aunque se enemiste con los que le rodean? La amistad con Dios es todo lo que necesitamos, hermano. Estar tomados de su mano, sentir su brazo sobre nosotros, vernos sobre sus manos gloriosas, ver cómo su brazo va partiendo camino delante de nosotros.
Eso es lo que necesitamos. Y es lo que siempre debemos buscar agradar. Siempre. Padre, aquí están hombres y mujeres que te han dicho, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas regalarnos un corazón tierno ante tu palabra, un corazón sensible ante tu palabra, un corazón que le dé cabida a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, aleja de nosotros toda necedad. Aparta de nosotros toda locura. Saca de nosotros todo aquello que nos conduce al rechazo de tu palabra. Espíritu de Dios, aplasta nuestro orgullo, aniquila nuestra necedad, ilumina nuestra oscuridad. Danos un corazón receptivo a tu palabra.